Henry VIII es uno de los personajes más infames de la historia inglesa. Aunque una vez fue descrito como un rey carismático y optimista, los historiadores, investigadores y escritores modernos lo han descrito como un acosador, abusador serial y un hombre generalmente paranoico. Su muerte en 1547 no fue inesperada. Su salud había estado deteriorándose durante años después de un accidente de justas que dejó su pierna con una herida intratable, y los médicos y confidentes cercanos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que sucumbiera a su vigor fallido. Enrique VIII nació el 28 de junio de 1491 en el Palacio de Greenwich en Londres, Inglaterra. Fue el tercer hijo y segundo varón de sus padres, Enrique VII y Elizabeth de York. Aunque la pareja tuvo alrededor de 6 hijos más después, solo 3 sobrevivieron más allá de la infancia. Dado que su hermano mayor, Arturo, estaba en línea para el trono, se alentó a Enrique a ocupar un puesto en la iglesia, como era tradición para el segundo hijo. Pronto desarrolló una sed de conocimiento. Fue educado en privado y tenía una amplia gama de intereses, incluyendo teología, idiomas, poesía, arte, música y deportes. En su juventud, era carismático, atlético, curioso y muy religioso. Al llegar a la adultez joven, esto continuó, aunque también mostró interés en el juego y la justa, y disfrutaba organizando torneos y banquetes. En 1502, Henry, de 10 años, se convirtió en el siguiente en la línea de sucesión al trono, cuando Arthur murió a los 15 años, solo 4 meses después de casarse con Catalina de Aragón, hija de los reyes de España en ese momento. 7 años después, tras la muerte de su padre, Henry tomó la corona y se casó con la viuda de su hermano. Fue coronado en el verano de 1509, ante una multitud adoradora. Las calles estaban decoradas con tapices y tela dorada, y durante los siguientes meses, los nuevos reales lo celebraron a lo grande, celebrando su estatus viviendo una vida tan lujosa como fuera posible. Un embajador veneciano comentó en 1519, él es el soberano mejor vestido del mundo. Sus túnicas son las más ricas y magníficas que se puedan imaginar. Pero pronto Henry mostró un lado insensible y una toma de decisiones precipitada en su personalidad. Solo 2 días después de ser coronado, hizo arrestar y ejecutar a 2 ministros de su padre. En los años siguientes, este patrón de comportamiento continuó. Después de 16 años de servicio, Henry hizo arrestar a un cardenal católico llamado Thomas Wolsey, quien había sido su asesor en política interna y externa, y lo acusó de traición. Se creía que esto se debía a que Wolsey no había logrado darle a Henry la anulación rápida que quería de Catherine. Aunque ella dio a luz a su primer hijo, una hija llamada Mary, pronto se frustró porque ella no podía producir un heredero masculino. También parecía en gran medida desinteresado en Catherine y comenzó a involucrarse en aventuras extramatrimoniales, manteniendo a 2 amantes a su disposición. Mientras tanto, su arresto de Thomas Wolsey envió una señal a los demás de que era mejor hacer lo que él deseaba, en lugar de desafiarlo. El rey parecía ebrio de poder. Impulsado por los reformadores protestantes que negaban la autoridad del Papa, Henry declaró posteriormente su independencia de Roma en una serie de leyes aprobadas entre 1532 y 1534. Insistió en que se le dirigiera y reconociera como el representante de Dios en la tierra, en lugar del Papa, y todas las personas que se oponían a él fueron eliminadas mediante ejecución en la Torre de Londres. Se sabe que durante este periodo mató a 200 personas que se oponían a él. El Papa lo excomulgó en 1533, y durante un arranque de furia que duró 4 años, Henry destruyó o cerró más de 800 edificios religiosos y confiscó tierras y objetos valiosos en posesión de la Iglesia Católica. Con este dinero, fortaleció la marina inglesa y expandió sus propiedades en Londres. Una de las aventuras extramatrimoniales de Henry fue con Anne Boleyn, quien había sido presentada al rey por su hermana. Para entonces, Catherine tenía 42 años y no podía tener más hijos, pero Henry aún buscaba un heredero varón, y en 1533 se le concedió el divorcio de Catherine y Anne quedó embarazada. Posteriormente, Henry se casó con ella. Ella dio a luz a una hija y posteriormente sufrió 2 abortos al intentar darle a Henry el hijo que tanto deseaba. Nuevamente, frustrado, Henry dirigió su atención a Jane Seymour, una de las asistentes de Anne,
descontento con su matrimonio actual, ideó una trama elaborada que implicaba inculpar a su esposa de adulterio y asesinato. Falsamente acusó a 3 hombres de tener relaciones con Anne, y ella fue juzgada en mayo de 1536. Ella negó las acusaciones en su contra, pero 4 días después, el matrimonio fue anulado y Anne fue ejecutada. Henry se casó con Jane Seymour a fin de mes. El año siguiente, ella dio a luz a su primer hijo, Edward, después de un embarazo y parto tumultuosos. Murió 9 días después tras sufrir una infección relacionada con el embarazo. Según se informa, Henry consideraba a Jane su única verdadera esposa, ya que ella fue la única que le dio un hijo. Después de un periodo de luto, Henry comenzó a buscar una nueva esposa. En 1540 se casó con Ana de Cleves, pero antes de su matrimonio solo la había visto a través de un retrato creado por el artista alemán Hans Holbein, el joven. En persona, Henry parecía pensar distinto a ella y desaprobaba su aspecto. Su matrimonio con Ana había sido político, ya que Henry buscaba crear una alianza con su hermano, el gobernante de un ducado protestante en Alemania. No lograba superar el aspecto de Ana. Se divorciaron después de 6 meses, y a ella se le otorgó el título de hermana del rey, así como residencia en el castillo de Hever. El penúltimo matrimonio de Enrique fue con Catherine Howard, prima de Ana Bolena de 19 años. Se casaron en julio de 1540, unas semanas después de su divorcio de Ana de Cleves. Se informó que alrededor de este tiempo, los problemas de salud de Enrique habían comenzado a surgir, y que estar con una mujer 30 años menor que él le hizo recuperar el entusiasmo por la vida. Sin embargo, pronto Catalina comenzó a disgustarle su marido y buscó atención de hombres de su edad. Una investigación posterior la encontró culpable de adulterio y fue ejecutada en febrero de 1542. El año siguiente, Enrique se casó con Catalina Parr, quien sería su última esposa. Era hija de uno de los asistentes de Catalina de Aragón y había enviudado 2 veces. Descrita como independiente y bien educada, se decía que tenía la mayor influencia en la cultura de la corte, la religión, el papel de las mujeres y la educación de sus hijos, por encima de sus otras esposas. También lo animó a reconectar con sus hijas, María y Elizabeth. La salud de Henry se deterioró en sus últimos años de vida. Aunque su muerte a menudo se atribuye a una herida en la pierna que no sanaba, y su rápido aumento de peso, Henry no era ajeno a la enfermedad. Enfrentó la viruela a la edad de 23 años, y 7 años después, contrajo malaria, que se cree que volvió a lo largo de su vida. Sufrió una grave lesión en el pie durante una de sus muchas ocasiones jugando deporte. Henry no había podido disfrutar de un estilo de vida saludable y activo en la última década de su vida, desde que sufrió un accidente de justa en 1536, que le dejó una espantosa lesión en la pierna que se reabrió y se convirtió en una herida crónica. Eventualmente se ulceró, con algunos informes señalando que finalmente lidió con osteomielitis crónica, una infección ósea que puede ocurrir si una infección bacteriana o fúngica se propaga a los huesos y lleva a que la médula ósea se hinche y cause dolor. Se ha sugerido que la razón por la que sus heridas en la pierna no sanaron fue en parte debido a las ligas restrictivas que usaba para mostrar sus pantorrillas. El incidente de justa ocurrió en un torneo en el Palacio de Greenwich el 24 de enero, cuando tenía 44 años. Durante el evento, fue arrojado de su caballo, después de lo cual el animal blindado se derrumbó sobre él. Estuvo inconsciente durante 2 horas después del accidente y se creyó inicialmente que había sido herido de muerte. Además de causarle su difícil lesión en la pierna, Henry también quedó con lo que los investigadores modernos creen que es una lesión cerebral no detectada, que el documental Inside the Body of Henry VIII afirmó que causó un gran cambio en su personalidad. The Independent describió que Henry había pasado de ser deportista y generoso a ser cruel y paranoico. Se conocía a Henry por su mal genio y lo que se ha descrito como síntomas de trastorno de comportamiento narcisista. Esto se ha atribuido en parte a la insistencia de su padre de que llevó una crianza extremadamente protegida después de la pérdida de Arthur y su madre 2 años después. Pero se manifestó en una falta de empatía y un sentido inflado de ego. En los años 1540, los años previos a su muerte, sin embargo, continuó empeorando, ya que los cambios de humor violentos y los comportamientos psicóticos y paranoicos se volvieron rampantes.
Después del incidente de Justas, tanto a Anne Boleyn como a Catherine de Aragón se les dijo que él moriría. El impacto de esta noticia, diría más tarde Anne, la llevaría a perder a su hijo. La historiadora Lucy Worley afirmó que esta lesión explicaría su brusco cambio de personalidad, señalando que, a partir de esa fecha, el recambio de esposa se acelera considerablemente y la gente comienza a pensar en él de una manera bastante nueva y negativa. Añadió, después del accidente, estuvo inconsciente durante 2 horas. Incluso 5 minutos de inconsciencia se consideran un trauma mayor hoy en día. Curiosamente, esta no fue la primera vez que resultó herido durante un torneo de justas. En 1524, no bajó la visera de su casco, lo que provocó que fuera golpeado por la lanza de su oponente justo encima del ojo derecho. Comenzó a sufrir migrañas frecuentes como resultado de la lesión. Otra historiadora, Susan MacLean Kybet, creía que el escorbuto fue un factor contribuyente importante en la muerte de Henry. La condición es causada por una falta de vitamina C, usualmente debido a una escasa ingesta de frutas y verduras. Cabe destacar que la dieta del rey consistía mayoritariamente en carne. Se informó que siempre había tenido buen apetito, pero en sus últimos años había llegado a comer hasta 13 comidas al día, la mayoría de las cuales consistían en carnes como cordero, pollo, res, conejo e incluso aves. También se cree que bebía hasta 10 pintas de cerveza al día, así como vino, ya que el agua no era segura en ese momento. Un estudio de 2010 sugirió que tenía un tipo de sangre KEL positivo, una condición rara que afecta solo al 10% de la población. Esto podría explicar por qué a las esposas de Henry les costaba concebir. En los casos en que el padre tiene sangre KEL positiva, el primer hijo que nace suele estar bien, pero los hijos concebidos después no lo están, y como sabemos, las esposas de Henry a menudo sufrían abortos espontáneos, o los niños morían en la infancia. Esto posiblemente se debió a que el sistema inmunológico materno, en un segundo embarazo, atacó la sangre KAL positiva del bebé. El sistema inmunológico se preparó durante el primer embarazo, y para el segundo cree que la respuesta correcta es atacar los glóbulos rojos del bebé si su sangre es KAL positiva. El resultado de esto es que el bebé sufre de un trastorno sanguíneo llamado enfermedad hemolítica del recién nacido, y puede ser fatal. Si Henry era KAL positivo, algunos han teorizado que también sufrió del síndrome de MacLeod. Los hombres KAL positivos, especialmente de mediana edad, tienen un mayor riesgo de padecer esta condición. Puede causar cambios físicos y conductuales en quienes lo sufren. En los últimos 5 años de su vida, la condición de Henry se había agravado tanto que tenía que ser elevado al primer piso de su casa usando un ascensor primitivo, es decir, una silla maniobrada por guardaespaldas. También se sabía que usaba un bastón que estaba equipado con silbatos para atraer atención en caso de que cayera, ya que no podía levantarse por sí mismo. 3 años después, en 1545, fue transportado en lo que se llamaba el tranvía del rey, una silla de manos llevada por 6 asistentes. Rara vez estaba solo porque necesitaba mucha ayuda para moverse, y sus piernas se consideraban extremadamente débiles, especialmente con su figura de piedra. También padecía de mala vista. Se dice que compró 10 pares de gafas con armazón de alambre de Alemania en ese momento, y finalmente tuvo que dejar de firmar documentos del Estado. En su lugar se utilizó un sello, y aunque Henry inicialmente continuó revisando documentos para asegurarse de que los aprobaba, finalmente cedió este poder a sus compañeros más cercanos y de confianza. El día antes de que Henry muriera en 1547, vio a su confesor y recibió la Sagrada Comunión. Aunque sus médicos no le habían advertido de su inminente muerte, en aquel tiempo se consideraba traición predecir la muerte de un rey. Su mano derecha, Sir Anthony Denny, quien cuidaba de sus necesidades corporales más íntimas, sugirió que hablara con el arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer. Henry estuvo de acuerdo, pero dijo, primero tomaré una pequeña siesta, y luego, según me sienta, decidiré sobre el asunto. Estas fueron sus últimas palabras antes de caer en coma. Cuando Cranmer llegó de Surrey justo después de la medianoche del 28 de enero, el rey ya no podía hablar. De todos modos, Cranmer le pidió que le diera una señal de que aún confiaba en Cristo. Se dice que Henry apretó la mano del arzobispo. Aquellos alrededor de Henry creían que esto era él confirmando que sí, aún tenía fe.
Henry falleció cerca de las 2 de la mañana, a los 55 años, en el Palacio de Whitehall, Londres. Se han sugerido varias causas de muerte, desde insuficiencia renal hasta embolia pulmonar, aunque se desconoce cuál es la correcta. Es destacable que su fallecimiento se ocultó por varios días. Su cuerpo quedó intacto en su cámara. De hecho, la noticia de su fallecimiento se mantuvo tan en secreto que aún se le preparaban las comidas. Finalmente se anunció su muerte la mañana del 31 de enero. En los siguientes días, embalsamaron su cuerpo. La tumba ornamentada que había planeado aún no se había completado, y finalmente nunca lo fue. La ciudad fue destruida en 1646. Henry fue enterrado en una bóveda en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor.